Hola chicos, buenas noches. ¿Me logran escuchar? Confírmeme por favor. Hola, sí, sí se escucha. Bien, buenas noches chicos, vamos a empezar con la ponencia. Bienvenidos a todos los que se van uniendo. El día de hoy tenemos la ponencia titulada Displasia cervical a cargo del universitario Gerald Cabanillas, quien es estudiante del sexto ciclo de la Universidad Científica de Sur, quinto superior y parte de la delegación UXUR en la AWA Piura 2024. Es mentor de la UXUR para los primeros ciclos en la ayudantía de fisiología. Le damos la bienvenida a Yera Cabanillas, que nos va a dar una clase magistral con respecto a este tema en lo que concierne al curso de fisiopatología. Adelante, Yera. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estoy probando el micrófono. ¿Ahí se me escucha mejor? Confírmeme por favor. Sí, Ok. Ya chicos, buenas noches a todos. Vamos hoy a hablar un poquito de lo que es la displasia cervical. Mi clase me gusta hacerlo un poco dinámica, no sé, no tengan vergüenza, les voy a ir preguntando a todos, nadie se va a salvar hoy día. Tengo justo dos pantallas para poder ver a todos los que están ahorita en la reunión. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a compartir pantalla. Un momento, por favor. ¿Se logra ver? Sí, ¿no? sí se ve. Ok. Ya. Mm, bien. Mi nombre es Sierra Cabanilla. Hoy día vamos a hablar. Oye, vamos a poner a grabar esto de que me olvide porque sí que he grabado. Sí está grabando, ¿no? Ya está grabando. Ya. Bien, chicos, mi nombre es Yael Cabanillas. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la displasia cervical, ¿ok? Bien, como ya me están presentando, mi nombre es Yael Cabanillas. Ya tengo un poco de experiencia acerca de lo que es dictar clases, a lo que es lo de ciencias básicas. Hoy vamos a ver lo que es lo que estamos en pantalla: objetivos, generalidades, epidemiología, factores de riesgo, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, y todo lo que es aquí. ¿Ok? Hoy día vamos a hablar un poco más de lo que es los conceptos básicos sobre displasia de cervix. Vamos a ver un poco también de conceptos, lo que se ven en teoría de la semana uno. Vamos a hablar acerca de los hits para poder desarrollar un cáncer, porque en la publicidad decía de que esto puede terminar en cáncer, sí. También vamos a ver los principales factores de riesgo por la displasia de cervix y identificar los principales síntomas. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar con lo que es las generalidades. Vamos a empezar a comprender lo que es un poquito acerca de hablar de displasia, de hiperplasia, de hipertrofia. Bien. Esto más que todo se lleva en teoría. Vamos a empezar. Alguien, y si nadie me responde, voy a nombrar. ¿Alguien ha visto cuando un amigo que quizás han tenido de la nada está bien flaquito y se va al gimnasio y regresa después de unos meses y ya todo mamado, todo marcado? ¿Alguien tiene alguna noción o ha escuchado cómo se llama ese término de la adaptación de las células? Hipertrofia. Luciana, ¿me escucha? Hipertrofia, muy bien. Y ahora, ¿la hipertrofia es fisiológica o patológica? En este caso, claro, en este caso del paciente que ha ido a hacer su gimnasio. Geológica. Bueno, es una eh, hipertrofia fisiológica, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por este cuadrito de aquí. No sé si se logró mi cursor. Una célula normal, una célula que está en su equilibrio, o sea, en su equilibrio con su medio interno y externo, se le llama homeostasis. Es una célula que está funcionando normalmente, una célula que no está recibiendo ningún estrés o algún estímulo lesivo, ¿ok? Entonces, como les estaba diciendo, ante un estrés, que en este caso es un estrés mecánico, ¿ya? La célula tiende a adaptarse, ¿ok? Se adapta, en este caso se hace un poco más grande
y para que pueda soportar mucho más esta carga mecánica que le estamos haciendo. La otra manera que también la célula puede sufrir es por un estímulo lesivo, ¿ok? En estímulos lesivos tenemos varios, tenemos los ROS, tenemos o sea, los ROS, las especies reactivas de oxígeno, tenemos algunas sustancias químicas, tenemos traumas y muchos más estímulos lesivos, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Que la célula, ante un estímulo lesivo, termine en una lesión celular. La célula se va a dañar, la célula va a sufrir algunos cambios, ¿ok? En la adaptación, cuando la célula intenta adaptarse, pero no puede, o sea, intentó, pero sigue y sigue y sigue recibiendo estrés, también puede terminar en una lesión de celular. Por eso dice incapacidad de adaptación, ¿ya? Cuando una célula ya tiene un estímulo lesivo, vamos a evaluar un poco más lo que es el tiempo. Entonces, si una célula, su estímulo lesivo es temporal, es rápido, solamente una vez y se va, la célula es capaz de volver a estar en su equilibrio, en su homeostasis. Pero esto lo vamos a llamar lo que es la lesión reversible, ¿ya? El otro tipo de lesión celular, cuando este estímulo lesivo persiste y está ahí y persiste, que en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la displasia, porque esto está por un estímulo lesivo que en este caso es un virus, y el virus no se va. El virus va a estar ahí, y ahí, y ahí, y ahí, una y otra, meses tras meses, tras meses, tras meses. Entonces, esta lesión celular se va a convertir a una lesión irreversible. Por eso ya estamos diciendo que es una grave o progresiva. La lesión irreversible va a ocasionar dos cosas, o la necrosis o la apoptosis. ¿Alguien sabe qué es necrosis y alguien sabe qué es apoptosis? Vamos más fácil. ¿Qué es apoptosis? A ver, Miriam, ¿me escuchas? Hola. Luis, ¿me escuchas? Ya. Sí, Dime solo. Perdón, Luis, ahorita voy a la otra pregunta. Dime una. Bueno, la apoptosis es una muerte programada. Exacto, muy bien. Una muerte programada, la célula, o sea, dice, bueno, está bien, ya no soporto más, prefiero programarme morir y que todos lo sepan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se olviden de este nombre, que a mí me vino en pregunta de parcial. Por medio de las caspasas se da la apoptosis. Ya en teoría van a ver cuál tipo de caspasa. Luis, ¿sabes qué es necrosis? ¿Ya? Normal, estamos por aprender. ¿Alguien más, alguien sabe qué es necrosis? una muerte celular, pero que no es programada, algo así. Exacto, es lo opuesto a la apoptosis. Muy bien. Entonces, si es muerte programada, apoptosis. Si es una muerte inesperada que no estaba programada, necrosis. O sea, la célula, digamos, estuvo ahí de la nada infectada por un virus y ¡pum! Explotó. No se programó, murió. Porque el virus entró y, bueno, luego hizo que la célula muera de repente. Vamos a empezar a hablar ya un poco más de lo que es ya la displasia, estos términos, para poder entender la enfermedad. Vamos a ser rápidos en lo que nos displasia. En atrofia es lo inverso a lo que era la hipertrofia, mientras que la hipertrofia es el aumento de tamaño de las células, la atrofia es lo contrario, la atrofia es la disminución del tamaño de las células. Ahora, ¿qué es una hiperplasia y qué es una displasia? Una hiperplasia, las primeras enfermedades que se ven es hiperplasia prostática benigna y displasia de cervix. Cuando hablamos nosotros de hiperplasia, es la proliferación de las células, pero ¿por qué esto no termina en cáncer? Por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna, porque las células respetan las originales, no mutan, se mantienen. Es verdad, se descontrolan, se reproducen un montón, pero siguen siendo las mismas. Entonces, las células sí cumplen la misma función. ¿Qué pasa en la displasia? En la displasia lo que va a pasar es que van a proliferar, pero van a mutar, ¿me entienden? Y una célula mutada, ¿qué va a ocasionar? Y todos creo que lo hemos escuchado. Mario, ¿me escuchas?
La Luciana. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, pero no recuerdo. Una célula mutada va a generar cáncer. Es una célula que no está siendo reconocida. Por eso es que esta enfermedad que se llama displasia puede generar un cáncer, porque las células van a terminar mutando. Al final, esta displasia se van a convertir en una neoplasia, que está justo abajo. ¿Ok? Y la metaplasia solamente así de fácil es que un tejido es reemplazado por otro tejido, pero es reemplazado por otro tejido que no debería estar ahí. Por ejemplo, el esófago de Barrett, que es donde la parte del tejido del estómago invade a lo que es el tejido del esófago. Entonces, eso es la metaplasia, cuando un tejido es reemplazado por otro, pero no debería estar ahí. Sigamos. Bueno, ya vimos este cuadrito. Vamos a hablar un poco más de lo que es las generalidades en esto. Vamos a ver clasificación más adelante, ¿ok? Vamos a entrar aquí. La clasificación del paper, que bueno, no sé si tengan el paper, pero los clasifica en 4 tipos. La clasificación histológica, la citológica, la BGCA y la clasificación histológica también. Gerard, ¿cuál me debo aprender? Ya, la que te debes aprender aquí es la primera y la última, porque es fija pregunta de examen por ser. ¿Cómo lo diferencio? Ya, bien. Aquí solamente vas a hacer un sin 1, sin 2 y sin 3, siendo que la 1 es la displasia leve, la sin 2 es la displasia moderada y la sin 3 es la displasia severa o carcinoma in situ. ¿Por qué lo llamamos in situ en el sin 3? Porque aquí estamos hablando de unas células escamosas que no están siendo, no es un cáncer invasivo. Entonces, se dice in situ porque se mantiene en su sitio. ¿Ya? La otra, que también lo clasifican, es por medio de LCIL, que es lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado, y es las HSIL, que son las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, y está aquí en el paper. Primeramente vamos a hacer una escala. Normalmente las células, como ven, están bien distribuidas, ¿ya? En el LCIL están aumentando el tamaño de los núcleos, como pueden ver. Ya las células ya no están respetando un patrón. En el HCIL, ya aquí el tejido, las células, los núcleos están siendo mucho más grandes. Ya la forma de las células ya no se conserva y las células empiezan ya a mutar. Y al final, si este HCIL no se trata, va a terminar en un cáncer de cuello uterino. Y el cáncer de cuello uterino ya es invasivo. ¿Ok? Sigamos. Mm, en lo que respecta a epidemiología, eh, vamos a tener tenemos que saber que el principal agente etiológico que causa esta enfermedad es el virus del papiloma humano. Ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, una, se puede decir, una adolescente que tenga de 10 a 15 años, normalmente es la etapa donde más se expone a que el virus se infecte. ¿Ya? Eh, este paper es del 2016-2017, más o menos aproximadamente, y relata que a partir de los 20 y los 30 años es el pico de infección también. Pero ahora un estudio está diciendo que a partir desde los 16, 15 años ya la infección por el VPH está haciendo el pico. Después de lo que hablamos de epidemiología, ya cuando estamos en un precáncer, que es lo que estábamos viendo del LSIL, HSIL, que es lo de bajo y alto grado, se da más que todo en lo que es la etapa fértil de la mujer, que es entre los 20 y los 40 años, ¿ok? Y ya el cáncer es ya en las etapas más avanzadas de edad, que se da entre el promedio entre los 50 años hasta los 70, ya empieza a diagnosticarse lo que es el cáncer.
Eh, el BPH no solamente puede dar una displasia de cervix, también en el caso de los hombres puede dar un cáncer de pene o puede dar un cáncer de orofaringe. Así que el BPH también puede generar un poco de cáncer en otros órganos. Pero como estamos hablando de displasia de cervix, no vamos a hacer tanto énfasis ahí, pero tenemos que saber de que el BPH, epidemiológicamente, lo que más causa es el cáncer de cuello uterino. En lo que respecta a los países africanos, la África subsahariana, es el principal país que sufre de esta enfermedad. Después lo sigue Asia, Latinoamérica y los que se ven en este gráfico. Pues no. Vamos a ver con respecto aquí a lo que es bueno, acá es factores de riesgo, perdón. La actividad sexual temprana va a ser uno de los principales factores de riesgo también. ¿Y por qué? Porque el cérvix de una adolescente no está preparado para recibir ese tipo de mecánica que es el coito. Todavía están madurando, todavía está haciendo un proceso de cambios. Entonces, como el tejido no ha madurado o está en proceso de maduración, cuando el BPH llega aquí, lo que va a hacer es que lo va a encontrar con una flora vaginal muy baja o en desarrollo. Y la flora vaginal es lo que protege. Y el tejido también va a estar recién proliferándose, recién adaptándose. Entonces, el BPH lo que hace es que, bueno, tengo mucho más fácil para poder infectarlo. Las mujeres que tienen varias parejas sexuales también, al igual, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo funciona esto? Cuando una mujer está con muchas parejas, nada te garantiza de que el hombre sea un portador de VPH, ¿ok? Entonces, eso también es un factor de riesgo. Al igual que las multíparas. Las multíparas son las mujeres que tienen muchos partos. ¿Y por qué? Porque el cérvix es un conducto pequeño y cuando el bebé sale, esto estira y estira demasiado. Y eso también puede generar un poco de lesiones o puede ser que este tejido poco a poco se adelgace. Y lo mismo, va a ser mucho más fácil para el VPH que puede ingresar. Un sistema inmunológico comprometido. A ver, ¿alguien me quiere decir enfermedades que tengan sistema inmunológico comprometido? Yo creo que sí, ya les han VIH, enseñado. SIDA. Exacto, el VIH y el SIDA es una de las principales enfermedades que compromete el sistema inmunológico. Bien, cuando no tienes defensas, lo que va a pasar es que el VPH tiene camino libre para infectar. El tabaquismo también. ¿Cómo se relaciona el tabaquismo? Lo que pasa con el tabaquismo es que eh, hay estudios que han demostrado que el fumar puede causar mutaciones en el cérvix, puede contribuir a los ROS y al desequilibrio hormonal. Lo mismo va a pasar. En los anticonceptivos orales están relacionados con lo que es la maduración, la proliferación de las células basales, que estas muten, o también están relacionados con lo que es la flora vaginal, que son las bacterias que nos van a proteger. Lo que hacen esto es que los disminuyen la flora vaginal y van a tener el camino libre también. Y por último, esto de aquí que vemos a una paciente es que las pacientes que no hay control. Uno, no se han vacunado antes de tener relaciones sexuales o iniciar su vida sexual, ¿ya? Y también no se han hecho un chequeo preventivo. Acuérdense de algo. Hay una línea de tiempo de 10 años para convertirse de precáncer a cáncer. Así que las mujeres tienen 10 años para poder diagnosticar esto antes de que terminen cáncer. Ya, vamos a hablar un poco más ya de lo que es la fisiopatología. Ya, el principal factor etiológico de la displasia de cervix es el VPH, el virus de papiloma humano. ¿Ya? El virus de papiloma humano tiene pero muchas factores de virulencia. Vamos a abarcar los principales, que son más las preguntas de examen. Diferenciamos principalmente. E es en factor de virulencia en corto tiempo. L es en largo tiempo. ¿Ya? ¿Qué es el E1 y el E2?
El E1 es una helicasa que va a desarrollar una enzima que lo que va a hacer es que va a ir al ADN de lo que es la célula que se infecta y aquí va a generar un cambio conformacional y esto va a terminar en que el virus se pueda replicar. El E2 va también relacionado con lo que es la replicación del ADN viral y en la transcripción de otros genes virales. El E3 todavía no se sabe su función, están todavía estudiando, ¿no? Por eso no he puesto un concepto. El E4 es importante para la liberación del virus y la disrupción del ciclo celular del huésped. O sea, ya va a afectar en lo que es el ciclo celular de la célula. ¿Ya? El E6 es la proteína que tiene la capacidad de interferir con la función de la proteína P53. ¿Alguien ha escuchado qué es la proteína P53? Jesús, ¿me escuchas? Hola. Jason, Enia. ¿Alguien me ha escuchado acerca del P53? Es el guardián del genoma. Exacto, muy bien. El P53 es un guardián del genoma. ¿Por qué? Porque el P53 es el que te va a prevenir de todas las mutaciones que haya en el ADN. Él los va a corregir o va a decir a la célula, ¿y eso qué? Te mueres. Porque si tú te proliferas, nos vamos a cáncer. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el E6 del VPH? Va y inhabilita al P53. ¿Cómo? Lo que va a hacer es que va a ser un proceso de ubiquitinización que va a marcar al P53 para que el cuerpo lo destruya, para que este P53 ya no funcione o no trabaje. Por eso es por medio de la ubiquitinización. ¿Ya? Algo que también es importante hablar del E6 es que el cáncer, una de las principales, se puede decir, características es que la célula mutada no debe morir. O sea, el VPH lo que también se va a asegurar es que esta célula que está haciendo como una incubadora no muera. O no muera hasta que al menos esto se reproduzca. Y entonces esto va a hacer que también interfiera la senescencia. O sea, la célula no va a envejecer. Y la célula va a durar más tiempo de lo que normalmente vive. La proteína E7 se asocia más con lo que es la proteína del retinoblastoma, PRB, otra proteína que también es supresora de tumores. Entonces, el VPH con las E6 y E7 lo que hace es que tus supresores de tumores o que tu guardián del genoma no funcione. Y si tu guardián del genoma no funciona, la célula va a mutar. Porque el VPH al llegar hace un montón de cambios en el ADN. ¿Para qué? Para que este se pueda replicar. Pero este daño hace que la célula mute. Y por eso se va a ocasionar también el cáncer. El L1 y L2 es para el ensamblaje viral, nada más. Ahora, vamos a hablar un poquito más de teoría también de neoplasias, así cortito nada más. Esta es pregunta de examen. Vamos a hablar de la teoría de los dos hits de Knudsen. ¿Ok? ¿Alguien ha escuchado los dos hits para el cáncer de Knudsen? Ok, se los cuento. Establece la teoría de los dos hits para dar un positivo a cáncer. ¿Cuáles son esos dos hits? Uno, supresión de los guardianes del genoma. O sea, inhabilitar a todo que cuide de que la célula no mute. Ese es el primer hit. Y el segundo hit es proliferación de células mutadas. Cuando se dan estos dos hits, estamos hablando de un posible cáncer o ya casi a un positivo cáncer. No se olviden. Todos los cánceres, todos, absolutamente todos, siguen estos dos hits. Inhabilitación de los guardianes del genoma o mutación de los protooncogenes, activación de los oncogenes y activación de factores de crecimiento
pero de células mutadas. Entonces, las cepas del VPH existen dos, las de bajo riesgo y las de alto riesgo. ¿Ok? ¿Me debo aprender esto? Sí. ¿Pregunta de examen? También. Los de bajo riesgo son los VPH 6 y VPH 11. Y los de alto riesgo, que son los principales causantes de cáncer, ojo, son los principales causantes de cáncer, VPH 16 y VPH 18. Son los dos. Mira, pero de todo esto, ¿qué me aprendo o cuál es tu fija? Ya, mi fija es el E6 y el E7. ¿Te pueden venir los demás? Sí. Pero el E6 y el E7 nunca te olvides. Y ahora, ¿me debo aprender cuál es de bajo riesgo y de alto riesgo? Sí, también. ¿Qué causan los de bajo riesgo? Los de bajo riesgo causan las famosas verrugas. Si ves a alguien que tiene en la piel un poquito como si fuera una costrita encima, bueno, posiblemente sea una verruga causada por VPH. Y ahora, si tengo este VPH en el rostro, con verrugas, ¿puede ser que me dé de cáncer? Sí, y no. ¿Por qué? Porque te está dando uno de bajo riesgo. Ahora, de que puede jugar tu genética, sí, porque se ha visto casos que los de bajo riesgo también pueden causar cáncer, pero son bajísimo las posibilidades, pero no quita también. Y si tengo el de alto riesgo, pucha, ahí sí ya posiblemente puedas desarrollar un cáncer. Vamos a hablar acerca de cómo infecta el VPH. El VPH ya entienden qué hace el E1, E2, E4, dónde funcionan y todo eso. Entonces, como vimos, el E1 y el E2 se van a encargar de la replicación del virus, ¿ya? Entonces, el VPH lo que va a hacer es que va a buscar en la zona de transición, porque nosotros en el cervix, ¿qué tenemos? Dos tejidos. Alguien lo clasificamos, el cuello uterino, en exocervix y en endocervix, ¿ya? Pregunta de Morfo 3, si me equivoco. ¿Alguien sabe el tejido del exocervix? ¿Alguien? Pregunta a dedo. Santiago, ¿me escuchas? Hola. Luis, ¿me escuchas? ¿Es poliestratificado plano? Sí, es como la piel, para que nunca te olvides, pero sin queratina. Así me lo aprendí. El exocervix es el epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Y alguien se acuerda del endocervix? La Cilíndrico simple. Zulma. Exacto. Muy bien. Cilíndrico, sí. Entonces, lo que va a hacer el BPH es que justo cuando en esta unión, se puede decir, o en esta transformación que hay entre el exocervix y el endocervix, el tejido es como que un poquito más delgado. Y ahí es donde el BPH va a entrar. El BPH entra, pero no coloniza a la parte de arriba. El BPH para colonizar tiene que entrar hasta la capa basal. Aquí, justo en la capa basal, es donde funciona el E1 y el E2, que ya lo vieron que se encarga de lo que es la replicación viral. ¿Ya? Luego, como, ahora, ¿alguien entiende por qué el BPH intenta colonizar a la parte basal y no a la parte de arriba? ¿Alguien tiene alguna idea por qué? Miriam, Enia, ¿me escucha? Sin vergüenza, normal. Eduardo, Porque sería mucho más difícil ser reconocido por las defensas. sí, eso es uno.
Y el segundo es porque ¿dónde se encuentran por lo general las células madre o las que van a dar origen a las demás? ¿En la parte basal o en la parte superficial? ¿Dónde están las células que van a dar origen a las demás? En la parte basal. Entonces es por eso que el BPH entra y busca colonizar en la parte basal, porque sabe que ahí están las células que se encargan de dar origen a las otras. Entonces, Luis, tú me hablaste de que hay un tejido en el endocervix y hay un tejido en el exocervix. Yo te pregunto, ¿dónde va a preferir el BPH colonizar? ¿En donde hay más capas y sabiendo que abajo son las que van a proliferar a las demás? ¿O en el cilíndrico simple donde hay solamente una sola capa? ¿Dónde crees que va a preferir el BPH? ¿Dónde hay más capas? ¿No? ¿Dónde hay más capas? Más capas, correcto. Donde hay más capas, porque sabe que ahí hay más células que van a dar origen a las demás, ahí se va a colonizar. Entonces, ya como vemos, el E1 y E2 es en la parte basal, en la parte de las células de aquí, la mitad, las que están al centro, van a hacer lo que es ya la replicación del ADN, el virus se va a funcionar como incubadora y ya cuando sale arriba van a dar origen a nuevos virus, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este cáncer tiene una particularidad, que es justo lo que vamos a hablar de lo que es la viremia. Este tipo de enfermedad causa la viremia. ¿Y qué es la viremia? De que el virus no va a ser invasivo o el cáncer, bueno, en este caso todavía no llega cáncer, pero lo que va a pasar es que el VPH va a intentar no ser reconocido, no va a llegar a la sangre. Y si no llega a la sangre, no va a alertar. Y por eso es que este cáncer no causa síntomas, no causa algún tipo de inflamaciones o causa algún tipo de infecciones o empieza a crecer hasta que ya una vez que las células han mutado y ya cuando las células mutan, ya ahí sí, ya las células al explotar y van a liberar un montón de citocinas y ahí recién el cuerpo va a detectar que, oye, algo malo está aquí. Por eso, si te das cuenta, la célula de Langerhans, que es una célula presentadora de antígeno, no llega a reconocer esto, porque como te digo, el virus es tan especializado que va a evitar de que la célula de Langerhans lo reconozca. ¿Ok? Eh, ya, vamos a entrar en lo que es ya los cambios morfológicos, ¿ya? En los cambios morfológicos, vamos a ver lo que es más que todo se diagnostica por un colposcopio, por medio de una colposcopía, que lo que es el colposcopio se ingresa con un espéculo vaginal, se le abre el canal, y aquí se va a meter una tinción que no recuerdo ahorita el nombre, pero es acetato de algo. En ese momento, ahora quiero buscar si lo tengo a la mano. Acá está. Se llama aceto blanquecino, ¿ya? Lo que va a ocasionar es que el, el reactivo, que es en este caso es un acetato, se cepille y si pinta un color blanco, entonces estamos viendo unas células que han reaccionado y son células mutadas, ¿ya? Por medio de un colposcopio. Eh, Como ya podemos ver, en lo que es normal, las células están distribuidas lo normalmente, su núcleo es pequeño, no es tan grande. En lo que es el SIN1, que era el leve, el núcleo se está haciendo un poquito más grande. En el SIN2, el cáncer ya está en moderado. En el SIN3 ya el núcleo está muy agrandado, se notan los cambios y si pueden ver en la parte de arriba con la parte en medio ya no se parecen tanto. Y ahora, nosotros tenemos como médicos hasta el SIN3 para poder regresar la enfermedad hasta la normalidad. Pero si ya del SIN3 pasó a un cáncer, ya no podemos hacer nada. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Tenemos 10 años. 10 años para que, o sea, el BPH tiene que estar ahí 10 años constantemente, ahí, para que termine en un cáncer.
Y el SIN3 es todavía in situ. Cuando es una enfermedad es in situ, es que todavía no ha invadido otros tejidos. Pero el cáncer ya es una invasión a otro tejido y ahí ya no se puede hacer nada. Tenemos células anormales, núcleo irregular, mitosis aumentada, alteración en la maduración celular y pérdida de la arquitectura. Esos son los cambios morfológicos. Con respecto ya casi lo último en lo que es los cambios laboratoriales, bueno, el ginecólogo va a agarrar, va a hacer una biopsia y lo va a llevar al neonatopatólogo, ¿no? Y el neonatopatólogo va, bueno, va a ver el tejido, que si hay algún tipo de mutaciones, que por ejemplo acá vemos ya el tejido casi destruido, ya no respeta un patrón, las glándulas están ya casi destruidas, entonces ya ese es ya o es un SIN3 o ya está siendo un posible cáncer, ¿no? En- con respecto a lo que es el PAP, bueno, aquí se puede ver normalmente los núcleos, miren, comparen todos los núcleos en el bajo grado, en el alto grado y en el cáncer escamoso. O sea, normalmente se ven así las células y en el cáncer escamoso se pueden ver las células mucho, mucho más proliferadas. Y miren, aquí el núcleo es chiquitito, en cambio acá es muy, muy agrandado y está en cantidad. Eso ya estamos hablando de un cáncer. Y miren en el de alto grado, miren el tamaño del núcleo, es muy grande. Eh, ¿Alguien sabe qué prueba es cuando decimos PAP? Creo que las chicas lo pueden reconocer. ¿Alguna chica? ¿Alguien? Oye, pregunta abierta. ¿Alguien que me quiera responder qué es un PAP? El famoso Papa. El Papa Nicolau. Correcto, es un Papa Nicolau. Papá Nicolás. Exacto, muy bien, el Papa Nicolau. Esto también nos puede prevenir para ver en qué grado está la displasia de cervix. ¿Ya? Eh, el médico llega, hable con un espéculo, esto de aquí que está abriendo se llama espéculo, llega con un cepillo y con el cepillo, bueno, se recolecta la mucosa, ¿ya? Se recolecta la mucosa y se le lleva al laboratorio para hacer un estudio, pues, ¿no? Y vamos a tener esto que es el famoso frotis cervical, ¿no? Y ya, eso es todo con respecto a las referencias. No se vayan, no se vayan. Todavía hay un quizzes. Ahorita les paso el link. Un momento, por favor. Am, a ver, quiero ver el link. Ahorita lo estoy pasando por el grupo. Ya. Vayan entrando, chicos, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿O algo que no entendió? Yo lo repito, no hay problema. ¿Hay pregunta? Ok. Espera un Gerard, yo momento. tengo una pregunta. Sí, dime, te escucho. ¿De qué trataba la clasificación histológica LAST, creo que así se llamaba? Ah, ya. Ya, dame un momento. Es esta de aquí. ¿Me confirmas? Esta de aquí, ¿no? Sí. Ya. Mira. Esta LAS va a medir lo que es las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. Esta de aquí, como puedes ver. Lo que va a pasar es que nos vamos a clasificar o sea, las células, vamos a evaluar lo que es las células escamosas. Cuando hablamos de un LSIL, que es una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, eso quiere decir LSIL, es que el daño que se está haciendo a las células escamosas es muy bajo. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, que es el HSIL, vamos a evaluar a las células escamosas y mira, ya están sufriendo mucho, mucho más daño. Mira, quiero que compares el tamaño del núcleo del LSIL con el HSIL. Entonces, aquí solamente lo diferenciamos en dos, bajo grado y alto grado. ¿Ok? ¿Me entiendes? Y después, lo mismo. Como es una clasificación, vamos a tener normal, leve grado de células escamosas, el daño intraepitelial, y el de alto grado. Tienes hasta el alto grado para poder hacer la regresión a la fase normal. Pero si de el alto grado
se muta más y como puedes ver, mira, en el HSIL sigue siendo in situ. Se respeta lo que es la membrana basal y no está invadiendo el tejido de arriba, entonces todavía tiene remisión. Pero si ya esto invadió, ya es cáncer. Esto ya está desplazándose a otro tejido. Entonces ya de ahí ya no podemos hacer nada. ¿Se entendió? Sí, y la tabla que está abajo es, supongo, las ¿Está de guías, aquí? porque, ajá. Sí, es lo mismo. Como te dije, histológica, citológica y molecular. Acá está, histológica, citológica. Lo mismo, esto más que todo es del paper, sino que lo he desglosado en dos partes para que se pueda entender. O sea, Ah, este ok. es LSI, LHCl, acá mira. El LSIL es como equivalente a lo que quiero decir el SIN1. Y el HSIL engloba dos, al SIN1, perdón, al SIN2 y al SIN3. Y ya bueno, el cáncer que lo comparten todos, pues, ¿no? Ok, todo claro ahora sí, Yare. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pregunten, chicos. Por favor, estoy entrando al juicio. Yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. ¿Eduardo? Este, Sí, ¿no? ajá, sí. Habías mencionado en la primera PPT que la displasia, ay no, perdón. Mm, A ver, primero déjame buscar la diapositiva. Aquí. no es no es en la primera. Ah, ya, perdón. Mm. Es de donde estabas explicando la fisiopatología sobre el E1, E2, E3, Ya. E4. ¿Listo? Ajá, ajá. Ok. Mencionaste que la E6 eh, alteraba, ¿no?, la función de la proteína P53 mediante un Ujú, proceso llamado biquitinización. correcto. En la E7 también es lo mismo, ¿es mediante ese proceso o es mediante un proceso diferente? Ah, a ver. Ya. Sí. ¿Qué va a pasar? Lo que se caracteriza en la E7 es que el retinoblastoma está más que todo, ya no se puede decir centrado en lo que es el ADN, sino el retinoblastoma está más asociado en lo que es el ciclo celular, ¿ya? Lo que va a pasar es que va a impedir o va a mutar la fase del ciclo celular entre G1 y S. ¿Y para qué? Para que los virus puedan hacer una proliferación descontrolada. ¿Ya? Para que puedan, o sea, el retinoblastoma más que todo está asociado en lo que es el ciclo celular y el P53 está asociado más que todo en lo que es el ADN. ¿Se entiende? Sí, gracias. Nada. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Con confianza, chicos. ¿Alguien más tiene una pregunta? No sé si todos pueden entrar al quiz, porfa, que les acabo de enviar. Les envié el link por el chat. Y si tienen vergüenza, normal, pregúntenme por el chat, yo les leo. Karen, ¿se nota mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, ya, se nota. Ujú. Ok. Sí, están comprendiendo el quiz, ¿no? Sí, justo pues. Ok. Sí. Vayan entrando, chicos, por favor. ¿Cuántos somos? Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Somos 11, 12. Sí, ¿no? Sí, Ah, chicos, vayan perdón. para que puedan poner en prueba Sí. sus conocimientos, porque son Hoy preguntas que podrían, habitualmente por el pueden nuevo repetir enviarlo también. en los exámenes, así que tomen nota. ¿Podría explicar otra vez lo del SIN1 hasta el cáncer? Por favor, claro. Vamos de nuevo, mientras todos se van uniendo. Vamos explicando. Ya. Esto lo tengo aquí. Ya. Vamos de nuevo.
El sin, bueno, a ver, vamos a tener una clasificación, la de aquí, la que es histológica, que es vamos a evaluar lo que es la neoplasia cervical intraepitelial. También lo mismo, vamos a evaluar las lesiones de las células escamosas. Como estamos viendo, más que todo se está evaluando en lo que es el exocervis, porque el exocervis, ya les dije, para que se acuerden, es un tejido como la piel, pero sin queratina, ¿ya? Y si es como la piel, vamos a tener células escamosas. Entonces, vamos a tener la neoplasia cervical intraepitelial de tipo 1, la neoplasia cervical de tipo 2 y la neoplasia cervical de tipo 3. Abreviándolo, sin 1, sin 2, sin 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La neoplasia cervical epitelial 1 es la forma leve. Aquí es una infección transitoria, no dura mucho tiempo y, obvio, no suele progresar tanto caso. Ya, aquí hasta el cuerpo mismo puede responder. En lo que respecta al SIN2, ya estamos hablando de que es más persistente y hay un poquito más de tiempo en el que el BPH sigue y sigue y sigue ahí. Aquí los médicos, cuando la displasia ya está en SIN2, va a requerir de tratamiento. El SIN1 todavía no. El SIN1 es como que puede ser que esto sea temporal o que el mismo cuerpo responda. En el SIN2 ya no. En el SIN2 sí o sí ya el médico va a declarar un tratamiento, pues no. En lo que es el SIN3 ya estamos hablando de un carcinoma. Estamos hablando ya de las células mutadas, pero in situ. O sea, in situ. Eso quiere decir de que las células que han sido mutadas o las células ya malignas todavía respetan la membrana basal. Nosotros tenemos una membrana basal, o sea, el tejido nace de a partir de una membrana basal y se prolifera hacia abajo, ¿no es cierto? O lo mismo. Pero, ¿qué pasa en el SIN3? Se respeta la membrana basal, o sea, todavía no hay invasión de otro tejido. Por eso es que hasta ahí tienes para hacer una regresión a la normalidad, ¿ya? Pero si el virus, o sea, en este caso, la paciente no se diagnostica, no se hace un Papa Nicolau, no tiene vacunas preventivas antes de iniciar su vida sexual, bueno, ya pasaron unos 10 años, esto del SIN3 pasa a un cáncer. Ya desde el cáncer ya no se puede hacer nada. ¿Y cómo lo diferencias del SIN3 al cáncer? Ya, te explico. Mientras que el SIN3 respetaba la membrana basal, no invadía otro tejido, el cáncer sí. El cáncer es cuando ya las células mutadas rompen la membrana basal y dicen, bueno chicos, subimos para ahí a invadir otro tejido. Y ya esto se convierte en un cáncer porque ya no se respeta la membrana basal. Esto ya no es in situ. Eso ya es algo invasivo. ¿Ok? ¿Se me entendió? Déjame la hacer por echada, ahorita te voy a ver un momento. Sí, ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Normal, chicos. Pregunten. A ver, ¿cuántos somos? Somos 6. ¿Quiénes faltan? Entren, por favor, entren. Ya, somos 7. Faltan 3, creo. ¿Alguien más tiene una pregunta más? Por favor, por el chat o active su micrófono. 9:26 iniciamos el quiz. Pregunten. Faltan 3 más. ¿Habrá alguien más que falte en el quiz, por favor?
Ya, chicos, vamos a iniciar el quiz, ¿ya? Mm. Vamos ahí a ver, chicos, respondan todo lo que he hablado. Ahí por ahí había una pregunta de Knudson, creo, también de la teoría de los dos hits. Lean bien porque es una pregunta trampa. Pregunta de examen de fisiopato de parcial que me vino. Lean bien porque es una pregunta trampa. Nueve y 30 acabamos de quizzes, hacemos una retroalimentación. Ya creo que todos terminaron. Creo que Pati falta. 9 y 30 lo terminamos de quiz, chicos. Hacemos la retroalimentación, no sé qué, para que no se queden duda con las respuestas. Un minuto. Terminaron todos, chicos. A ver, yes. Muy bien, felicitaciones para Yasmín Rodríguez, para Karen Guaña y para Azul, que han sido el podio.
Vamos a ver las preguntas. Ya, vamos a hacer la recomendación rapidito nomás, ya para poder terminarle con la clase. Eh, ya, ¿cuáles son las cepas del EPH que se consideran como de alto riesgo? Estaba en la PPT. La respuesta era 16 y 18. ¿Ok? En la otra, ¿cuál es el factor de virulencia? Es el encargado de inactivar a la P53. E6. Bueno, acá respondí todos. Muy bien. Dice, el BPH tiene muchos factores de virulencia para el ensamblaje y la adaptación para invadir las células del epitelio. Por ejemplo, L1 y L2 se encargan del ensamblaje y el E7 se encarga de unirse a la proteína del, y acá la respuesta era el retinoblastoma. Bueno, acá también PRB, Luis, lo pusiste sus abreviaturas, pero está muy bien. Era retinoblastoma. Eh, Pregunta 4. Según la teoría de los dos hits de Knudson que les conté, debe haber dos pasos o los dos hits para generar un cáncer. ¿Ya? ¿Mutación del P53 e inactivación de los factores de proliferación? No. Porque un cáncer, ¿qué necesita? De más células malas. Entonces, acá dice inactivación de factores de proliferación. Entonces, esa descartada. Seguimos. Activación de protooncogenes. Ahora, los protooncogenes son buenos, los oncogenes son los malos. En español, los protooncogenes son los que tiene el cuerpo para protegernos de los cánceres, pero cuando los protooncogenes mutan, se convierten en oncogenes. Y los oncogenes, cáncer, genes de cáncer. ¿Ya? Dice, activación de protooncogenes, ya bueno, los protooncogenes ya están activados de por sí. Y acoplamiento a factores de proliferación. Bueno, no te tiene que activar los protooncogenes porque ya están activados y son buenos. Esa activación de oncogenes y activación del TP53. El TP53 o el P53 son los buenos. Tienen que estar activados. ¿Por qué? Porque cuando están activados van a ser los guardianes del genoma. Cuando estos están desactivados, ahí se causan los problemas. La respuesta era mutación de protoncogenes, o sea, como dije, mutan los protoncogenes, se convierten en oncogenes y se activan los factores de proliferación para que las células malas se reproduzcan. Aquí era la 6, muy bien. Y la última pregunta, que era un casito clínico. Examen rutinario ginecológico, la citología cervical muestra células escamosas atípicas, de significancia indeterminada. Aquí están sus abreviaturas. Se realiza colposcopía que revela áreas acetoblancas. Eso quiere decir que ya hay mutaciones en las células. La biopsia cervical confirma una displasia de grado 2. Sin 2, ya te da todo. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico subyacente, o sea, la más principal de la displasia cervical? Aquí era, bueno, mutación genética espontánea en células epiteliales del cuello uterino. Esa es la más principal, o sea, que se muten y ya. ¿Qué? Y nada más. ¿Y quién lo causa? Una célula puede mutar por un trauma, puede mutar por cualquier cosa, puede mutar por factores químicos. ¿Exposición a radiación que daña el ADN de las células cervicales? Sí, pero ya hablamos quién es el principal agente etiológico de esta enfermedad. Era el BPH. Por eso la última dice alteraciones hormonales que inducen cambios en tejido cervical. No, porque una paciente que quizás cumplió con sus vacunas y toma las pastillas anticonceptivas, no quiere decir que le va a dar BPH, porque se protegió. O sea, va a haber alteraciones hormonales por las mismas pastillas que está tomando y no significa que le va a dar displasia. La respuesta era infección persistente por BPH que provoca cambios en el ciclo celular. Y bueno, chicos, eso es todo por la clase de hoy. La próxima clase, si no me equivoco, conmigo es el día viernes, que vamos a ver lo que es apendicitis y osteoartritis. Les agradecería mucho que con su tutor, o no sé si han asignado a sus hermanos mayores, en todo caso,
Bueno, creo que ya se publicaron en el Canva, así que les agradecería mucho si a la doctora o a sus hermanos mayores le dieran el temario para poder ver qué enfermedades van a abarcar en ese ciclo, porque tal vez una que otra ha cambiado. ¿Ya? Y nada, chicos, muchas gracias por haber venido. Gracias. Cuídense. Gracias, Gerald, por tu disposición y también por estar en ponencia. Gracias, chicos, a todos por participar. Les invitamos a que nos puedan seguir por las redes sociales de Instagram para seguir participando en las demás ponencias y actividades que están organizando CPA en UXUR. Cuídense, hasta luego, chicos. Gracias. Karen, la grabación no permite detenerla.